Buenas tardes a todos. Vamos a poner la fecha de hoy. Sé que ya habíamos iniciado con esta parte, vamos a explicarla bien. Ponga la fecha de hoy. Si la vimos ya, no pasa nada, por favor. Hoy estamos a 5 de octubre de 2021. ¿Sí? Las diferencias entre lo que es la lengua oral y la lengua escrita. Bien. Nosotros en la lengua oral tenemos algunas diferencias, ¿verdad? Y en la lengua escrita de igual manera. Yo a ustedes les puse cómo mejorar la expresión escrita, ¿sí? Entonces, hay que aprender a redactar, ¿sí? A la hora de nosotros hacer una redacción, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Algunos conceptos, los signos de puntuación, el uso de la mayúscula y demás. Bien. Cuando hablamos de un ensayo, de una tarea, debemos aprender, pese a que estamos redactando algo para nosotros, tenemos que aprender a redactar correctamente. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. En el lenguaje oral, obviamente, uno usa un lenguaje informal. Es más espontáneo y tiene menos planificación. Pero en el lenguaje escrito se utiliza un lenguaje formal, es menos espontáneo. Bien, vamos aquí con el ejemplo. Cuando nosotros escribimos una carta, como un funcionario, se debe saludar al receptor. Bien, esta es una parte fundamental. Nosotros tenemos que aprender como docentes, ustedes, como 11, deben aprender a redactar una carta sin ninguna falta ortográfica, porque ustedes ya el próximo año van a un nivel de universidad. Entonces todos tenemos que aprender a hacer esto. Por eso es que siempre se maneja y se correlacionan los temas, siempre se les dice, debemos mejorar nuestra comprensión lectora. Si nosotros leemos, mejoramos nuestro léxico, mejoramos nuestro lenguaje escrito. Vamos a ver un ejemplo aquí. Al escribir una carta para un funcionario se debe saludar al receptor, estimado Rodrigo. No simplemente, hola Rodrigo, ¿verdad? Bien. Es más espontáneo y tiene menos explicación en el oral. En lo escrito es menos espontáneo y permite una mayor planificación. Bien, hablar con una persona exige ¿qué cosa? Improvisar respuestas, consejos y demás. Pero yo tengo que ser conciso y preciso cuando yo me voy a expresar de una manera escrita. ¿Sí? Bien. Creo que ya esta parte la habíamos visto. Se apoya en recursos no verbales como la intensidad de la voz, la entonación y el lenguaje corporal. Presenta recursos gráficos. Importante, los signos de puntuación, la organización entre párrafos, tipografías y títulos. Ustedes como 11 ya dieron y ya comprenden bien el concepto de jerarquización de ideas, que es separar las ideas, ¿verdad? Esta parte ustedes están claros. Bien, cuando se escribe es imposible usar un lenguaje corporal, por lo que es necesario valerse de recursos gráficos. Es la división adecuada de los textos en párrafos. Ahí es donde entra la jerarquización de ideas. Tener esa organización correcta de los signos de puntuación, el uso de la mayúscula, cuándo debe ir una coma. Por ejemplo, si no lo recuerdo, debo practicar esta parte del uso de la coma, el uso del punto, ¿sí? Que en este caso serían los signos de puntuación. Bien. Como ya lo habíamos visto, vamos a la página 165. Bien. Explica con tus palabras las diferencias entre la oralidad y la escritura. Como es un área de redactar, usted tiene que estar preparado como estudiante de 11 para redactar esta parte. Aquí tenemos una respuesta técnica. La oralidad tiene un registro informal que puede ser reparado en el mismo momento de la interacción gracias a la presencia del interlocutor. En este sentido se puede apoyar los elementos extralingüísticos, que ya los dimos, que apoyan a la comprensión del mensaje. La escritura que tiene un registro más formal, no puede ser reparado en la interacción, claro que no, porque si lo vas a enviar, ¿cómo lo vas a reparar?
Debe tener oraciones completas, comprensibles y no se admiten muletillas. No puede ser redundante. La escritura, a diferencia de la oralidad, tiene la ventaja de poder ser planificado con anterioridad. Ya usted sabe parafrasear, ya usted sabe hacer resumen, ya usted sabe jerarquizar ideas. Entonces, esta parte ya usted la domina. Por eso que como estudiante de 11, ya usted tiene que redactar correctamente. Lee el siguiente texto. Les había dicho a ustedes que tratáramos de hacer esto simultáneamente. Vamos a discutirlo hoy. Dice, bueno, mire, me interesa, claro, con especiales detalles. No, bueno, si puede darme detalles, pero generalidades de su trabajo de profesión. Quiero que me hable de su carrera de biología, de su trabajo porque me interesa la carrera y me mandaron a entrevistar a un biólogo. ¿Ven? Explica qué elementos de oralidad puedes identificar en este texto. Podemos observar aquí, jóvenes, lo amplío un poquito. Podemos observar aquí muletillas. Bueno, que son repeticiones. Me interesa la carrera, me interesa que me des detalles de tu trabajo. Oraciones inacabables. Mire, me interesa, pongo los puntos suspensivos, generalidades de su carrera, de su profesión. Claro que no con especiales detalles. ¿Ven? Dice, reescribe de manera formal la petición que se hace en el texto anterior. No olvides tomar en cuenta los elementos característicos del texto escrito. Era lo que les había dicho que le tocaba a usted realizar. Bien. Con la respuesta técnica sería así. Buenos días, por medio de la presente comunicación, les solicito una entrevista para informarme sobre la práctica de su profesión. Punto y seguido. El interés en dicho encuentro se debe a que estoy inscrita en un curso introductorio en la universidad y debo escribir un pequeño texto en el cual justifique mi interés por la biología. Agradeciendo de antemano su atención, se despide María Pérez. Miren, por fin existió María Pérez, que yo siempre la pongo de ejemplo aquí en el aula. ¿Ven? Entonces, ¿qué hicimos? Reescribimos de una manera formal la petición que se hace en el texto anterior. ¿Cuál es el texto anterior? Esta. Bueno, mire, me interesa, claro, con especialidad. ¿Ven? Ahí utilizamos esa muletilla que no es lo correcto. De igual, cuando nosotros hablamos, utilizamos ciertas muletillas. ¿Ven? Entonces, aquí. Explica por qué es importante para la comprensión seguir las normas de elaboración de textos escritos y evitar elementos de la oralidad. ¿Quién me puede dar su aporte aquí? ¿Quién me puede comentar algo? ¿Por qué es importante para la comprensión seguir las normas de elaboración de textos escritos? ¿Por qué es importante? ¿Quién tiene alguna opinión, jóvenes? Escucho, ¿verdad? A ver, Juan, Cristina, Daniel, Hilary, Juan Cortés, Kenneth, Laura, Oriel. ¿Quién me da su opinión, por favor?
¿Quién me da su opinión? Gracias. ¿Quién me da su opinión? ¿Por qué cree usted que es importante para la comprensión seguir las normas de elaboración de textos escritos? ¿Para que haya qué cosa? ¿Hay coherencia? Sí, tiene que ver con coherencia, pero ¿por qué usted cree que es importante? O sea, a la hora de redactar no es lo mismo que hablar. De pronto me puedo expresar mejor al hablar, pero a la hora de expresarlo de una forma escrita, tengo que seguir ciertos parámetros, porque no pueden quedar ninguna dudas. Tiene que haber una buena comprensión. ¿Ves? Entonces, para esto, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué yo tengo que trabajar? Por eso es que se le está enseñando a usted cómo mejorar la expresión escrita, ¿sí? Es importante mejorar la expresión escrita. ¿Ok? Dice aquí, explica por qué es importante para la comprensión seguir la norma de elaboración de textos escritos y evitar los elementos de la oralidad. Porque hoy estamos hablando de un texto escrito, entonces para esto debemos tomar en cuenta los signos de puntuación, ¿sí? Las palabras correctas, la petición, ¿sí? Bien. Vamos a entrar en la página 166, el memorando y el reporte comercial. Seguimos con el tema de comunicación escrita. Bien. El memorando o memorándum es un tipo de comunicación interna de una empresa o una institución. Bien, cuando estamos dentro del colegio, no sé cómo le llamen aquí en el colegio, nosotros podemos poner una amonestación a algún estudiante que los docentes de pronto vemos que está haciendo algo mal, se le manda ya sea y se le puede llamar memorándum, ¿verdad? Donde se le hace el llamado de atención de forma escrita, ¿sí? Entonces, bien. En las diferentes empresas también se mandan memorándum, por ejemplo, si un trabajador llega tarde todos los días, se le manda un memorándum y se le dice, respetado señor José, usted está llegando, un ejemplo, tarde todos los lunes, favor corregir. Bien, un ejemplo. Entonces, el memorándum o memorándum es un tipo de comunicación interna de una empresa o una institución. Pero, ¿qué pasa? Debe dirigirse en orden de jerarquía. ¿Ven? Todo tiene un orden de jerarquía, de jefe a subalterno o de igual jerarquía de departamento a departamento. Pero hay que cumplir con los siguientes objetivos. Anunciar decisiones, nuevas prácticas y normas, informar sobre conferencias, capacitaciones u otros eventos. Yo también puedo mandar un memorándum, ya sea para amonestar o para informar conferencias o para anunciar nuevas decisiones, en el caso de que sea una empresa, ¿verdad? Amonestar o reconocer de forma pública o privada a un miembro. Esto se da en español para mejorar nuestra expresión escrita o comunicación escrita. Porque usted puede decir, profesora, pero es que yo no soy de comercio, ¿por qué me enseñan esto? Porque yo tengo que aprender a redactar, ¿sí? A aprender a redactar, ¿sí? Bien. Aquí podemos observar los elementos que tiene un memorando. Tenemos el encabezado, el cuerpo y la información adicional. Vamos a ver aquí. El encabezado debe incluir los aspectos que se señalan a continuación. La palabra memorando o memorándum seguida del número del mismo, ¿verdad? Las palabras para o a quien se le indica el nombre del destinatario y su cargo. La palabra de seguida del nombre del remitente y el cargo que desempeña. La palabra asunto. Aquí se sintetiza el contenido del mensaje. Asunto. Un ejemplo, asunto.
Horario de clase, un ejemplo. La fecha en la que se envía el memorando, se escribe el día, el mes y el año. El cuerpo desarrolla el contenido del mensaje. ¿Qué hace el emisor? El emisor se expresa de manera directa, clara, breve y en tercera persona. Fíjense, algunos tips que nos da. Es necesario que el emisor se exprese de manera directa, clara, breve y en tercera persona. Con este propósito es importante elegir palabras fáciles de comprender, escribir oraciones cortas y emplear un lenguaje acorde con el receptor. ¿Sí? Bien. Un memorando también puede incluir las iniciales de identificación. Las letras mayúsculas identifican a la persona que dicta el memorando y las minúsculas a quien lo digita. En ocasiones se adjuntan al escrito otros documentos para respaldar la información. En estos son los anexos o documentos adjuntos. ¿Ven? Este tema se correlaciona con la expresión escrita y también con el tema de lo que son las cartas. Bien. Fíjense, ejemplo. Aquí hay un memorando, pónganse que yo le pongo el número 126 para todo el personal de Yamilet Díaz. Asunto, clases virtuales. Fecha, ejemplo. ¿Ven? Vamos ahora a leerlo tal cual como está aquí. Para todo el personal de Javier Cedeño, gerente. Asunto, cambios organizacionales. 25 de agosto de 2018. Con el fin de impulsar nuestra empresa, se han realizado los siguientes cambios en la organización. En el departamento comercial se crea el cargo de coordinación general que será ocupado por la licenciada Ana de Valverde, quien a partir de la fecha asume funciones como coordinadora general de la empresa. ¿Ven? Atentamente, aquí ven. Javier Cedeño, él pone sus letras, sus iniciales. ¿Ven? Este es un ejemplo de memorando. Vamos a aprender lo que es el reporte comercial. El reporte comercial es un texto de tipo expositivo que expone, en el que se presenta de forma ordenada una serie de datos, hechos y conclusiones acerca de una persona o un asunto, que se puede elaborar, ¿qué cosa? Un reporte sobre una situación económica de un departamento. Bien, vamos aquí. ¿Cuáles son estos elementos del reporte? Fíjense, para todo hay que aprender a redactar. Elementos del reporte, carta de presentación, portada, índice, resumen, texto, conclusiones. Apéndices, por favor ponga la fecha en esta página también, ponga la fecha de hoy. Estamos a 5 de octubre de 2021. Nuestra carta de presentación obviamente va a encabezar el reporte y a quien va dirigida a la persona o la empresa que lo solicitó. Cuando el reporte es entregado en mano por su autor o su autora, este es el elemento opcional. La portada que incluye título del reporte, nombre de la persona, departamento o empresa que lo solicita, nombre del autor, de los autores, del autor o de los autores y la fecha de finalización del reporte. El índice. ¿Qué hace el índice, jóvenes? Enumera las materias contenidas en el reporte, separados por capítulos o por apartados. Y el resumen. Los reportes extensos deben ser resumidos por el autor, para que el receptor tenga una visión general del contenido. Tenemos el texto que contiene todo el desarrollo del reporte, incluyendo los estudios utilizados, bien, las fuentes consultadas y otros datos de interés, también las conclusiones, ¿sí? Y los apéndices. ¿Qué son los apéndices? Incluyen toda la documentación necesaria para reforzar o sustentar el contenido del texto. Apéndices, apréndase este concepto. Apéndices. Cuando hablamos de apéndices, estamos incluyendo toda la documentación necesaria para sustentar el contenido del texto. Fíjense, aquí, redacción de un reporte.
El guión debe constar de forma ordenada los puntos que se tratarán y los apartados en el que se organiza. Recopilar la información. Se debe reunir toda información pertinente sobre la persona o el asunto del reporte. ¿Con qué fin? Que pueden consultarse a un libro o documentos, o bien realizar una investigación e incluir entrevistas y encuestas. Redactar el documento. Cuando redactamos el documento, seleccionamos la información obtenida y la vamos a organizar en el texto del reporte. Obviamente que el lenguaje debe ser objetivo y sin valoraciones personales. Por esto la redacción debe ser clara y concisa. Vamos a la página 168. Indica con una V las afirmaciones correctas y con una F las incorrectas. La palabra correcta es memorándum o no memorándum. Eso es falso. Los elementos de un reporte comercial son carta de presentación, portada, índice, resumen, textos, conclusiones y apéndices. Eso es verdadero. Un memorando no debe tener documentos adjuntos. Un memorando no debe tener documentos adjuntos. Eso es falso. El reporte comercial es un texto argumentativo en el cual se presentan ordenadamente datos, hechos y conclusiones acerca de una persona o asunto. Tenemos aquí A, falso, B, verdadero, C, falso, D, falso. Siguiente, verdadero. El estilo del memorando es mucho más sintético que el reporte. F, falso. Aunque el reporte sea entregado en mano por un autor o autora, se debe incluir siempre una carta de presentación. Seguido tenemos, el reporte se hace a petición de una persona o una institución. Verdadero. Un memorando se puede usar para anunciar varios eventos. Obvio, verdadero. El reporte incluye un índice con los asuntos tratados. Verdadero. La palabra memorando debe aparecer siempre al principio del texto. Sí. Verdadero. Dice, escribe un memorando basándote en uno de los siguientes temas: el nombramiento de un nuevo gerente, información sobre una conferencia, amonestar a un trabajador por faltas injustificadas y la fecha, el lugar de la fiesta de fin de año. Esta parte le toca a usted. Vamos a ver el primer ejemplo. Memorándum y le pongo el número. Para el señor Roberto Cortés. Juan Cortés está aquí. Juan Cortés está aquí. Juan, ¿me escuchas? Juan, ¿me escuchas? Dígame, profe. Mira cómo está escrito aquí el apellido. ¿Ves? ¿Por qué te preguntaba? No, sí, pero es diferente. Puede ser que sí. Ajá, por eso era que te preguntaba. Ajá. Señor Roberto Cortés, empleado del Departamento de Finanzas de Mario Pascuali, jefe de personal. Asunto: amonestación por falta injustificada. Fecha 17 de marzo de 2018. Y aquí voy. El pasado 8 de marzo usted no se presentó a su puesto de trabajo y tampoco presentó justificación alguna para su ausencia. De acuerdo con el reglamento interno de la empresa, artículo 27, numeral 2, las faltas injustificadas son motivos suficientes para suspender la relación laboral con el trabajador. En esta ocasión, la falta será pasada por alto. La próxima vez prescindiremos de su servicio. Fíjese, una amenaza y es un memorando. Entonces, a usted le toca, siga este ejemplo. Siga el ejemplo, ¿ok? Hay que hacer un memorando del nombramiento de un nuevo gerente, informar sobre una conferencia, amonestar a un trabajador por faltas injustificadas, la fecha y el lugar de fiesta de fin de año. Quiero que usted redacte eso en su cuaderno de español y me lo mencione aquí.
Jóvenes, yo trato de hacer estas prácticas es para que usted mejore, chicos, ¿sí? Escribe la carta de presentación de un reporte comercial sobre la auditoría de los estados contables de una empresa. Ponemos Panamá 12 de marzo de 2018. Atención, señor Fernando Domínguez, gerente general. Estimado señor, en respuesta a su petición de un reporte sobre la situación económica del Departamento de Informática, se presentan los resultados. Queda estipulado que esta información es el resultado de un análisis objetivo y minucioso en función del mejoramiento del funcionamiento del Departamento de Informática de su empresa. Bien, vamos a quedar el día de hoy aquí en la página. Aquí vamos a quedar. Recuerde que tiene que trabajar esta parte, ¿ok? Vamos a trabajar.